Disforia. Hola, soy su amiga Disforia. En esta ocasión vamos a hablar acerca de las tintas para tatuar negras de distintas gamas, pero de la misma marca. Veremos cuáles son sus respectivas características y en qué se diferencian entre ellas, porque a pesar de ser todas de color negro y en este caso también de la misma marca, no se utilizan para las mismas técnicas, ya que los resultados de las distintas tintas llegan a variar dependiendo su gama, debido a la carga distinta de pigmento y estabilidad. Por eso es que algunas de ellas nos funcionan mejor para llevar a cabo ciertos resultados, a diferencia de otras. Decidí hablar en específico de esta marca porque es una de las mejores marcas de tintas para tatuar y podría asegurar que es la más utilizada alrededor del mundo, pero también porque es una de las marcas que más gamas tienen en color negro para varios fines. Las principales y que todos ya conocemos son la tinta negra clásica BLK Black y la triple black, la TBK triple black, de tapita blanca y tapita azul respectivamente, pero existen otras gamas más enfocadas hacia una clientela específica o hasta de culto, diría yo, más que a una clientela mortal y objetiva, ya que algunas de estas tintas son realmente lo mismo, pero con distintos nombres o presentaciones por cuestiones hasta de tipo geográfico para cierta clientela en específico. Por eso les voy a aclarar cuáles realmente son distintas entre sí en cuanto a sus resultados y para qué deben de utilizarse preferentemente para sacarles el mejor provecho según las especificaciones del fabricante. Vamos a comenzar con la tinta clásica negra o BLK Black, que es la que hemos utilizado toda la vida antes de que existiera cualquier otra gama de esta marca e incluso de otras. Con esta tinta se han hecho todo tipo de trabajos desde 1990 que salió a la venta hasta la fecha, trabajos que incluyen todo tipo de estilos y técnicas con todo tipo de agujas. Esto quiere decir que esta tinta nos sirve para realizar tanto líneas como sombras, tonos de grises o tonos de negro, así como para color sólido. En resumen, esta tinta se presta para la dilución, la mezcla y su uso puro. Al ser muy líquida, se inyecta fácilmente en casi cualquier tipo de piel. Por su equilibrio entre pigmentos, diluyentes y estabilizantes, el color es uniforme, duradero y no se decolora con el paso del tiempo. Esta es la tinta más usada para todo y por todos. En lo personal, yo prefiero usarlas para líneas finas a medias, mezclas con otros colores, tonos de grises mezclándola con blanco y tonos de negros diluyéndola con mixer. Seguimos con la tinta TBK Triple Black. Esta es una tinta que, a pesar de llevar menos tiempo en el mercado que la tradicional BLK Black, ha tenido un gran acogimiento entre los tatuadores porque nos ofrece resultados evidentemente distintos. La gama Triple Black contiene 30% más de pigmento que la tinta black clásica, lo que la hace perfecta para trabajos de saturación de color en zonas más amplias de la piel, cubriendo de manera uniforme, como en el caso de los trabajos de black work. Después de la curación, esta tinta no cambia de tono, volviéndose ligeramente mate como otras. El brillo y la intensidad del tatuaje, tal como acabado de hacer, duran por más tiempo, sin necesidad de retoques, siempre y cuando sea aplicada, curada y mantenida de la manera correcta. En lo personal, esta tinta la prefiero solo para su uso directo y para negros sólidos en áreas amplias y líneas gruesas como en los tatuajes tradicionales. También tenemos la tinta UNB Union Black, la cual cambia de nombre y de presentación, ya que esta trae una tapa roja. Esta es una tinta que está dedicada a un sector de tatuadores más específicos, ya que el nombre y la presentación son distintos por una cuestión de regulación gubernamental en la Unión Europea, la cual no aprobó el uso de la misma tinta BLK Black clásica que usamos en el continente americano y en el resto del mundo. Esta gama cambia el compuesto de su pigmento por uno distinto para cumplir con las regulaciones de Europa, y aunque tiene exactamente las mismas proporciones de pigmento, diluyente y estabilizante que la tinta BLK Black, el resultado va a ser ligeramente un tono más mate, pero su uso será igual de bueno en cuanto a fijación y duración, y con los mismos resultados tanto para líneas como para sombras, diluciones, mezclas y para su uso puro. Vamos a continuar con la tinta BLK Out.
o Blackout. Como su nombre nos indica, es una gama de tinta negra formulada y enfocada al trabajo en blackout, o sea, para cubrir zonas demasiado grandes de la piel, incluso extremidades o hasta cuerpos completos. En esos casos, debido a su composición más líquida, con más diluyente, más estabilizante y un pigmento más intenso de un tono azabache, alcanza más profundidad y genera un efecto de expansión en la epidermis, lo que hace que cubra más y mejor las extensas zonas de la piel donde se aplica. Esta tinta se recomienda más específicamente para ese fin y no para líneas, ya que van a terminar por expandirse o reventarse, porque esa es la función de esta tinta. Podemos usarla para mezclas y dilución, pero por su costo mucho más alto que cualquiera de las otras tintas anteriores, no será rentable desperdiciarla en este tipo de cuestiones. Por último, tenemos la tinta Ganga Black, que es una tinta meramente de culto y enfocada a cierto público elitista, ya que esta es una edición especial creada por Dynamic en colaboración con el artista plástico del tatuaje y empresario Joaquín Ganga. Él es famoso por haber tatuado a muchas celebridades internacionales y habiendo usado tinta Dynamic durante toda su carrera, este artista buscó unirse con la compañía para este proyecto, que siendo sincera no nos ofrece nada distinto a la tinta básica BLK Black. Muchos creen que la tinta Ganga Black es para hacer blackout o la confunden con la que sí es para ese fin, o sea la BLK Out, pero en este caso esta tinta es solo una colaboración entre dicho artista y la empresa, usando la tinta clásica BLK con una imagen y un costo muy distintos, una tinta para quien sigue el trabajo de este señor. Existen también sets de tintas Grey Wash, es decir, kits de 4 tintas negras que vienen directamente de la gama BLK Black, o sea negro clásico, pero diluidas al 20, 40, 60 y 80%, ya listas para usarse en trabajos de black work y lograr difuminados y sombras con distintos tonos de negros, sin necesidad de diluirlas nosotros mismos manual y personalmente. Ya después de todo esto, solo quiero recordarles que siempre usen tintas profesionales vigentes. En el caso de la tinta Dynamic podemos reconocer una tinta original por el diseño, el tamaño y la calidad de su etiqueta, la fecha de vigencia, por su envase más brillante y no mate como las copias que hay en el mercado, por los distintos colores de las tapas que nos indican la gama del color y principalmente por el sello que viene debajo de la tapa cuando es nueva, el cual se ve de esta manera en cualquier gama de Dynamic. Espero que esta información les sea de utilidad para saber más sobre las tintas, para diferenciarlas y para saber cuáles realmente nos van a dar distintos y mejores resultados que otras para ciertos fines específicamente, dependiendo de la gama que elijamos usar. Gracias por su like, por compartir y por suscribirse. Hasta la próxima.